que sí es útil la luz y bueno, ayuda, pero hermanos, gracias al Señor que podemos salir adelante, amén. Bueno, y estuvimos ayer con celulares, con un parlante chiquito, pero todo estaba completo, gloria al Señor, gracias al Señor. Y en este día pues ya con luz, y algunos se han quedado como que estuvieran sin luz. Algunos parece que se han quedado en la casa. No se prendió la luz, me parecía que era todavía de noche. Y bueno, entonces de pronto algunos se quedaron en casa. Bueno, mis hermanos, vamos en este día a hablar la palabra en Lucas el capítulo 5, desde el versículo 1 para adelante. Y vamos a compartir un tema que le he puesto: trabaja con Jesús. Dice así la palabra en Lucas el capítulo 5 desde el 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que con él estaban. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, ¿qué hicieron? Les siguieron. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu santa palabra. Te rogamos, Señor, que hables a nuestros corazones, que tu palabra, que es espíritu y es vida, llegue profundamente dentro de nuestro ser, mente, alma, espíritu, cuerpo. Señor, permite, Señor, que esa palabra sea espada de dos filos. Señor amado, alumbra nuestro camino, danos fuerzas internas en el ser interior, en el hombre interior. Señor, que podamos ver tu mano poderosa en nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor Jesús ya había comenzado su ministerio y Él era un instrumento de parte de Dios para sanar a muchas personas. Entonces sanó a muchos y predicaba la palabra, y su fama se iba extendiendo en toda la nación. Y bueno, entonces vemos que en ese momento, en este capítulo 5 del libro de San Lucas, los pescadores eran normalmente unos obreros de la pesca. Entonces terminaron ya su trabajo, pero
Llegaron y lavaban sus redes, habían tenido una noche infructuosa, habían trabajado toda la noche y no habían pescado nada. Como se dice, lo que habían pescado es un resfrío. Pero ellos no pescaron nada y, hermanos, vemos que a veces nos toca también a nosotros esas mismas situaciones. Trabajamos y nada. Trabajamos toda la noche, a veces todo el día y nada. Y no hay ningún resultado. A veces el hombre trabaja, pone su plata en el bolsillo y es como que pusiera en un bolsillo roto, después se da cuenta ya no hay nada. ¿Dónde está? Y a veces así es lo que nos sucede. ¿Por qué será que nos suceden esas cosas? Eso es lo que vamos a aprender en este día. Entonces ellos trabajaron y lo que sucedió es que no lograron nada. Y ellos tenían redes para pescar, pero no habían pescado nada. Tal vez, como ustedes saben que en el mar hay plásticos, hay a veces basuras. Lo que seguramente habían pescado era eso, nada más. Qué triste, ¿verdad? Muchas veces nosotros nos puede pasar eso, que nos esforzamos y no hay ningún resultado. A veces también de pronto puede hacer un trabajo para alguien, y se esfuerza en trabajar para alguien, para alguna empresa, para alguna institución, y después no le pagan. Qué tremendo, hermano. No le pagan. Y uno pone la esperanza ahí en ese trabajo y piensa que después de eso va a tener un recurso que le va a ayudar en su necesidad, pero después de ese trabajo, habiéndolo hecho esforzadamente, después no le pagan. Y como que nada, hermanos, un trabajo infructuoso. A veces sucede, hermanos, aún con propios trabajos, así como el de los pescadores. Ellos tenían su trabajo, su microempresa, y hermanos, pero ellos ya tenían como asegurado porque eran profesionales de la pesca y total, toda esa noche trabajaron y no lograron nada. Entonces tenían que lavar las redes porque las redes, pues al lanzarles al mar con las basuras y de pronto cosas se ensucian, y entonces tenían que lavar las redes para guardarles. Entonces estaban lavando las redes ahí para guardar. Entonces se acerca Jesús y la multitud estaba ahí porque se había acercado a Jesús para escucharle. Y entonces él les pide una barca. Por favor, présteme la barca. Y entonces les dice, empujen un poco de la ribera del mar para poder enseñarles. Y entonces él se sentó ahí en la barca, y la gente, por supuesto, a la ribera del mar no podía meterse ya más, y estaban ahí, y Jesús en la barca sentado enseñándoles la palabra de Dios. Y bueno, entonces ahí después de enseñar, ¿qué es lo que hizo Jesús? Después de ese momento, Jesús les dijo a los dueños de la barquita, vamos mar adentro. Y ellos, pues como ya habían intentado infructuosamente pescar, entonces se preguntaban, ¿para qué vamos a ir mar adentro? Esta no es la hora más apropiada para pescar. Y entonces Jesús les dijo, vamos mar adentro y echen las redes para pescar. Ahora, la primera vez que fueron a trabajar, fueron sin Jesús, ¿cierto? Toda la noche, todo el esfuerzo, todo el trajín, todo el sacrificio,
sin Jesús. Nada, nada. ¿A cuántos les ha pasado eso? ¿Le ha pasado a alguien eso? A mí sí me ha pasado. Y hermanos, pero aquí podemos ver que la segunda vez que van a ir mar adentro ahora es con Jesús. Amén. Entonces Jesús les pidió a ellos ir mar adentro, pero ahora estaba Jesús en la barca. Y les dijo, echen las redes para pescar. Ahora, mis hermanos, aquí pareciera una secuencia muy cercana de las frases, y uno podría pensar de que eso fue instantáneo, que estuvieron ahí en el mar, ellos estaban lavando las redes, y Jesús después les pidió la barca y Jesús enseñaba, y entonces después de enseñar les dice, vamos mar adentro y echen las redes para pescar. Entonces aparentemente no pasó ni un segundo, y entonces ellos fueron un poco mar adentro y echaron las redes para pescar. Pienso yo que debe haber pasado por lo menos una media hora o una hora que se fueron mar adentro. Y entonces cuando Jesús les dijo, echen mar adentro, vamos mar adentro y echen las redes para pescar, ahí es la incógnita. Más trabajo, ¿para qué vamos a ir? ¿No le han venido a usted argumentos a su mente? De gana vamos a ir. Si ya tanto esfuerzo que ya hicimos y no hemos conseguido nada, y este momento es más inapropiado, entonces no vamos a conseguir nada. Pero hermanos, Pedro, ¿qué dijo? Mas en tu palabra echaré la red. Amén. Entonces Jesús estaba en la barca. Y cuando Jesús está en la barca, hermanos, cambian las cosas. Y cuando hay obediencia a la palabra, cambian las cosas. Entonces, más que los argumentos, más que la lógica, hermanos, es la obediencia. Porque si Pedro hubiese actuado en su lógica, hubiese dicho, no Señor, ya hicimos todo el esfuerzo, ya no, es inútil, completamente. No, ya. Además, nosotros de experiencia tenemos que este tiempo ya no se puede pescar. Entonces, Señor, no, gracias. Este consejo no puedo ponerlo en práctica porque no me va a dar resultados. Es su lógica, amén. Es su lógica, es su experiencia. Y a veces nos movemos nosotros por la lógica o por la experiencia. Y hermanos, entonces decimos, no va a pasar nada, no va a haber ningún resultado. Y hermanos, pero aquí está la obediencia. Aún sin lógica, hermanos, hay que obedecer. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que se debe hacer. Hay que obedecer al Señor, aunque no haya lógica. Entonces, por sobre las razones personales o profesionales, uno tiene que obedecer. Le dijo Pedro, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Más en tu palabra, diga conmigo obediencia. Más en tu palabra echaré la red. Gloria a Dios. Entonces, dice aquí la palabra, habiéndolo hecho, después de ese paso de obediencia, ¿qué pasa? Habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y la red se rompía. Entonces, ¿qué es lo que cambia de una situación de necesidad, de fracaso, a una situación de bendición? Hermanos, la presencia de Jesús en la barca. Primera cosa, la presencia de Jesús en la barca. Amén. En la barca de nuestra vida.
Y segunda cosa, hermanos, la obediencia. Diga conmigo, la obediencia. Hay que obedecer la palabra del Señor, aunque no nos parezca lógico, aunque nos parezca difícil. Hay que obedecer al Señor. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, ¿qué sucedió? El milagro. Gloria a Dios. Habiéndolo hecho, o sea, la obediencia a Jesús, entonces viene el milagro. Y encerraron gran cantidad de peces y la red se rompía. Llenaron al tope las dos barcas. Porque cuando ya llenaron la una, pues ya no había lugar, y entonces llamaron a los amigos que estaban por ahí. Vengan, ayúdennos. Qué tremendo. Entonces, hermanos, hubo abundancia. Encerraron gran cantidad de peces y llenaron las dos barcas. Ahora, hermanos, algo que me ha impactado a mí es la reacción de Pedro. Ya vemos que con Jesús hay bendición. En la obediencia hay bendición. Vemos que debemos trabajar con Jesús para tener bendición. Amén. Y debemos también obedecer. En medio del trabajo se tiene que obedecer a Jesús. Pero vemos en esta parte cómo reaccionó Pedro. Pedro no dijo, bueno, qué bendición, ya tenemos para todo un mes. Solo una pesca nomás nos sirvió para todo un mes. Con esto tenemos ya asegurado todo este mes. Él no estaba contento por los peces, más bien estaba asombrado, no de los peces, de la cantidad de peces, sino de la persona que estaba allí. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Y entonces cayó de rodillas delante de Jesús diciéndole, apártate de mí que soy un hombre pecador. Dice pues que por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él. Entonces él vio el milagro y entonces le vino temor. Y entonces se fue de rodillas delante de Jesús, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Soy un pecador. Y entonces estaba asombrado de la persona que estaba allí. A veces nosotros nos quedamos con la bendición. O sea, ay, los peces, qué bendición, tanta cantidad de peces. Dios me ha bendecido, Dios me ha provisto. Veo un resultado tremendo, lo que Dios me ha bendecido. Y hermanos, muchas personas se quedan allí. Pero Pedro se fue a la fuente, se fue a Jesús. Entonces cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí que soy un hombre pecador. Hermanos, hay que acercarse a Él, más que a la pesca, más que a cualquier bendición. A veces nos sorprende y nos asombra la bendición, y de pronto nos contentamos con la bendición. Y hermanos, la bendición se acaba, porque aunque era la barca llena de peces, eso se acaba. Pero el que bendice nunca se acaba. Hay que acercarse a Jesús. Y entonces Pedro se acercó a Jesús, apártate de mí que soy un hombre pecador. Estaba asombrado de la persona que estaba allí. Él sabía que él era alguien especial. Era santo, perfecto, que los milagros le acompañaban. Y entonces él dice, apártate de mí que soy un hombre pecador. Yo soy pecador y estoy delante de un ser tan santo. Le reconoció como el Hijo de Dios. Con esa actitud le reconoció como Dios. Se
se postró de rodillas y se reconoció él un hombre pecador delante del ser más santo, más sublime que haya pisado. Y hermanos, entonces el temor se había apoderado de él y todos los otros también estaban asustados. Hermanos, yo entiendo de que nosotros debemos siempre mantener esa actitud delante de Dios, una actitud de asombro, que Él es grande, Él es santo, Él es sublime, Él es maravilloso. A veces de pronto nosotros como que no lo valoramos así y todo lo ponemos como tan normal, igual que cualquier cosa. Vemos que Pedro entendió quién era el que estaba allí. Y entonces se postró delante de él y se reconoció un hombre pecador. Nosotros podemos tener bendición. Dios nos bendice y nos acostumbramos a la bendición. Dios nos sigue bendiciendo, nos acostumbramos a la bendición y nos olvidamos de ir y postrarnos delante de la fuente de la bendición, que es Dios. Amén. Necesitamos ir a Él, así como Pedro, y mantener esa actitud de humildad, de reconocer que somos hombres pecadores, que Él es santo, que Él es la fuente de nuestra bendición. Amén. Siempre, siempre, hermanos. Nunca dejemos esa actitud humilde. La palabra del Señor dice en el libro de Isaías: yo soy el santo y sublime, el que habito en la majestad, cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el manso y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Hermanos, ¿a quiénes se va a manifestar el Señor? A los humildes, a los quebrantados. Él va a seguir obrando milagros. Hermanos, nosotros debemos entonces ir mar adentro con Jesús y hay la bendición. Debemos trabajar con Jesús. Debemos darle a Él el primer lugar en nuestras vidas. Muchos tienen como su Dios el trabajo. Si no trabajo no como, si no trabajo no vivo, si no trabajo no existo, si no trabajo no puedo respirar. Como que el trabajo fuera el Dios de su vida. Gracias a Dios por el trabajo, porque la palabra del Señor dice que el que no trabaja no coma, ¿cierto? El que no trabaja no coma. Y el que no provee para su casa ha negado la fe. Es peor que un incrédulo. Entonces, hermanos, debemos trabajar y proveer para nuestra casa, y nosotros, hermanos, debemos ser responsables, debemos ser buenos trabajadores, debemos ser buenos en lo que hacemos. Y hermanos, pero a más que el trabajo tiene que estar en el primer lugar el Señor Jesús. Amén. Si el Señor Jesús no está en nuestra barca, hermanos, todo trabajo va a ser infructuoso. Va a ser como cualquier recurso que viene y se pone en un saco roto y se va. Y hermanos, pero cuando alguien trabaja y lo hace sirviéndole al Señor, como para Él, entonces la bendición viene. Y no que sea una cantidad enorme, pero hermanos, lo que Dios le da, eso le sirve para bendecir su familia, para proveer todo lo que necesita. Amén. Gloria a Dios. Debemos darle el primer lugar al Señor. Amén.
Debemos dar el primer lugar a la palabra. Fijémonos en Proverbios el capítulo 2, el versículo 1 dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si más que al trabajo, bueno, no dice así, perdón, dice: si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces, hermanos, debemos darle el primer lugar a la palabra. Al Señor Jesús hemos hablado, estamos hablando ahora la palabra. Si como a la plata la buscares. ¿Cómo buscamos la plata? Cuando alguien tiene un trabajo personal, da más horas de su trabajo para ver de pronto un poco más de recursos. De pronto a alguien se le pierde un poco de plata y la busca como que fuera un tesoro, un tesoro. Y hermanos, cuando hay necesidad, y cuando no hay ni siquiera un dólar, a veces ese dólar es un tesoro. Entonces, pero si como a la plata la buscares, y la escudriñares como a tesoros. Si usted supiera que hay un tesoro en debajo de su casa, ¿qué hiciera? Bueno, primero de pronto no avisa a nadie, porque de pronto van a venir y querer ver qué es lo que hay ahí. No avisa a nadie, ¿verdad? Y entonces, pero de ahí comienza poco a poco a desenterrar ese tesoro y desentierrar ese tesoro, y qué bendición. Pero hermanos, dice aquí la palabra: así como a la plata la buscares. Es que buscamos la plata con intensidad, ¿cierto? Buscamos con dedicación, buscamos dedicando esfuerzo, sudor. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Hermanos, tenemos que dar tiempo a la palabra. En realidad nosotros trabajamos 8 horas y bueno, 1 hora de pronto de movilización, 9 horas o 10 horas de movilización, pero todavía nos quedan por ahí 14 horas, de pronto algunas horitas para descansar, pero todavía nos quedan de pronto unas 7 horas. Hermanos, ¿en qué invertimos las 7 horas? Televisión, internet, noticias, en partidos de fútbol. ¿Qué será? Que el Señor nos ayude, amén. Todavía nos queda un tiempo. Y entonces, hermanos, hay que darle tiempo a la palabra de Dios. Si como a la plata la buscares. Lo más fácil es dejar de orar, dejar la palabra. Eso es lo más fácil, hermano. Si a alguien le viene una ocupación, ¿qué es lo que queda ya al último? La palabra, la oración. Ya no ora, ya no lee la palabra. Y hermanos, usted hiciera eso si fuera plata. No hiciéramos eso si fuera plata. Pero hermanos, nosotros debemos darle por lo menos el mismo valor que la plata y el oro al estudiar la palabra, al tiempo de oración. Amén. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Hermanos, si le damos ese valor, esa importancia, Dios nos va a bendecir en nuestro trabajo. Dios nos va a recompensar. Entonces, si como a la plata la buscares, la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Si para nosotros tiene ese valor, vamos a entender el temor de Jehová. Vamos a discernir lo que es el respeto a Dios,
el temor a Dios y hallar el conocimiento de Dios. Es decir, hermanos, que si nosotros valoramos a la palabra como que fuera plata y oro, hermanos, entonces podremos entender a Dios a otro nivel. Y ese nivel, hermanos, es entender el respeto a Dios. No va a ser una persona muy frágil en el mundo para dejarse ganar ni del mundo. Y va a ser fuerte en la palabra de Dios. Va a tener conocimiento de Dios. Amén. También, hermanos, debemos nosotros inclinar el corazón a la obediencia, aunque no comprendamos, así como Pedro. ¿Quién se cayó? Ir mar adentro en la obediencia. Tenemos que crecer en obediencia. Veamos en Jeremías el capítulo 29, versículo 4. Aquí vemos al pueblo de Israel en Babilonia, estaban cautivos. Y lo que ellos pensaban es, estamos en Babilonia, vamos a regresar a nuestra tierra, no vamos a trabajar nada aquí, no vamos a hacer nada aquí en Babilonia, porque esta no es nuestra tierra, tenemos que ir a nuestra tierra y ahí sí esforzarnos. Pero Jehová de los ejércitos les había dicho a ellos: edifiquen casas y habítenlas, planten huertos y coman, cásense y engendren hijos, multiplíquense y no se disminuyan, procuren la paz de la ciudad a la cual donde ustedes están y rueguen por ella a Jehová, porque en su paz tendrán ustedes paz. Hermanos, lo que vemos aquí que Dios les está diciendo a ellos es algo ilógico, porque ellos pensaban, según su punto de vista, ¿para qué vamos a trabajar en este lugar de la dispersión o donde que estaban ellos cautivos? ¿Para qué vamos a trabajar allá en ese lugar de la cautividad? Sino debemos mejor en nuestra propia tierra. Pero Dios les había dicho esto. ¿Y qué es mejor, hermanos? Es obedecer. Amén. Es mejor obedecer. Entonces Dios les dijo que se asienten ahí, porque en realidad lo que Dios había previsto es 70 años en la cautividad. Entonces ellos no era de la noche a la mañana que iban a volver, sino en 70 años. Y entonces les dice: edifiquen casas, planten huertos, cásense, tengan hijos, no se disminuyan, multiplíquense y procuren la paz de la ciudad donde están, porque en su paz tendrán ustedes paz. Porque cuando se cumplan 70 años, dice, yo les visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerles volver. Entonces, hermanos, lo que vemos aquí es que aún en lo que les parecía ilógico, ellos tenían que obedecer, y si obedecían, Dios les iba a bendecir, y aún ellos estando en la cautividad. El versículo 11 de este capítulo dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. O sea, en la otra versión dice: para que tengan un propósito, una esperanza. Entonces, hermanos, nosotros vemos que en la obediencia hay bendición. Si nosotros trabajamos, pero nuestra meta es obedecerle a Dios, Dios nos va a bendecir en nuestro trabajo. Dios va a multiplicar de tal manera que aún invitemos a los otros de la otra barca: vengan, porque aquí la bendición está demasiado, vengan, ayúdenme. Hermanos, Dios quiere bendecir, amén. ¿Cuántos saben eso? Gloria a Dios. Veamos también, tenemos que ir más profundo, o sea, bogar mar adentro también en la alabanza, en la adoración. En 2 de Samuel capítulo 6 del versículo 12
fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom. Y entonces David se fue con alegría a ver al arca de Dios. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él ofreció un sacrificio, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y David estaba vestido con un efod de lino. Y David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Hermanos, hay que ir también más profundo en la alabanza, para que Dios nos bendiga. Dios quiere bendecirnos, hermanos. Y si lo que hacemos, lo hacemos bien como para Él, hermanos, Dios nos va a bendecir. Entonces, si usted y yo estamos alabando, tenemos que alabarle al Señor con todo el corazón. ¿Cuánta gente se alegró por un partido de fútbol que ganó un equipo de Ecuador? Hermanos, estaban pitando por las calles así y hacían ya fiestas. ¿Cuánta gente se alegra por un partido de fútbol que por suerte, por las justas? Bueno, y hermanos, pero vemos, hermanos, nosotros tenemos el recurso más firme, más fiel, el recurso más seguro. Hermanos, nosotros debemos ponerle todo el corazón a Dios. Amén. A veces yo he contado esto, hace algunos años, cuando estuvimos en Argentina por causa de una actividad cristiana que había ahí, y también por visitar a nuestra hija que en ese tiempo estaba estudiando en Argentina. Entonces estuvimos ahí y jugaba Ecuador con Argentina. Y entonces nos fuimos al partido de fútbol. Le dije a mi esposa: vamos al fútbol. Ni aquí nos vamos, pero allá, bueno, por ver ese partido, nos fuimos al partido de fútbol y estuvimos ahí. Y pues los ecuatorianos, bastantes hermanos, ¿cómo invierten la plata? Se hacen viajes y le ponen el corazón ahí. Y ahí nos dieron unas bombitas, creo que unos tenían amarillas, otros azul y otros rojo. Creo que a mí me dieron una azul. Entonces querían que yo esté saltando ahí. Yo estaba ahí tranquilo nomás. Y ahí comenzaron a gritar: el que no salte es argentino. Y bueno, y hermanos, ¿yo qué les voy a hacer caso? Y hermanos, entonces, lo que les digo, hermanos, es que si la gente pone su corazón en eso, hermanos, ¿cuánto más nosotros poner nuestras emociones, nuestro corazón en Dios? Amén. Gloria a Dios. Dele un aplauso fuerte al Señor. Y cuando llevaban el arca de Dios, dice, David danzaba ¿cómo danzaba David? Con toda su fuerza. Amén. David no danzaba así como desganado, ¿sí? Ni solamente de pronto aplaudiendo así, sino con toda su fuerza. Amén. Gloria a Dios. Y eso es lo que también nosotros debemos hacer, hermanos, alabarle al Señor con toda nuestra fuerza. Y Él nos da fuerzas para seguir adelante, nos bendice en lo que nosotros hacemos. A veces nosotros no somos abiertos a alabarle al Señor porque de pronto decimos, ahí está mi esposa y que me va a decir que estoy ya medio loco. Ahí está ese hermanito, esa hermanita que me va a decir, no, mejor así nomás, muy serio, muy solemne. No hay que ser loco, no hay que hacerse el muy, se puede decir, fanático, no, poco nomás, poco.
entonces no le damos al Señor lo que Él merece. David, ¿qué estaba haciendo, hermanos? David estaba danzando con toda su fuerza delante de Dios, y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Y aquí aparece la esposa de David, Mical, hija de Saúl. Miró desde la ventana y vio al rey David que danzaba y saltaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. David, qué vergüenza. Metieron pues el arca de David y le pusieron en su lugar en medio de la tienda que había David levantado. El versículo 20 de este capítulo dice: volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado el rey hoy, descubriéndose delante de sus criadas. Fíjese cómo está menospreciándole, ¿cierto? Y entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia de tu padre y de toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Gloria a Dios. Amén, amén. Alabemos al Señor con todas las fuerzas. Cantémosle, dancemos para el Señor. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, ¿qué es lo que le emociona a usted? Si no se emociona aquí, hermanos, de pronto tendrá otras emociones pecaminosas, a lo mejor, o peores. Peores que pecaminosas. Y hermanos, entonces nosotros debemos expresar nuestras emociones delante de Dios. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie, hermanos. Ellos no habían podido pescar, ya habían estado en la pesca, posiblemente ya habían estado en esos mismos lugares del mar y no encontraron nada, pero esa vez estaban con Jesús, y con Jesús cambian las cosas. Amén. Gloria a Dios. Aunque de pronto pueden haber ocasiones en que el trabajo, la vida se vuelve difícil, improductivo, hermanos, con Jesús cambian las cosas. Amén. Y si obedecemos, entonces veremos los milagros. Padre Celestial, te damos gracias. Señor, gracias por el trabajo, pero Señor, más que todo, por ti, que tú nos has provisto un trabajo y nos provees la bendición en medio del trabajo. Tu bendición es la que nos enriquece y no añade tristeza con él. Tú eres el importante, Señor. Si tú estás, todo está bien. Señor, si tú estás, va a haber los milagros, aunque de pronto podría haber experiencias de fracasos, de escasez, pero si tú estás, Señor, habrán milagros. Posiblemente el mismo trabajo podría ser mucho más productivo si tú estás. Si tú estás, Señor. Gracias te damos, Señor. Ponemos nuestro corazón en ti, Señor, y también, así como Pedro, que no se asombró por todo ese fruto del trabajo, esa cantidad de peces, sino se asombró es por ti. ¿Quién es este? Apártate de mí, yo soy un hombre pecador. Tú eres sublime, eres magnífico. Los milagros te acompañan. Señor, te necesitamos, te necesitamos. Tú eres indispensable.
Te queremos dar el primer lugar, aún sobre nuestro trabajo, para que el trabajo sea bendecido. Gracias, bendito Señor. En el nombre de Jesús.